Se trata de la presentación de un ensayo del que es autora Isabel Balza, que la tenemos al teléfono y que vamos a conversar con ella. El libro se llama De lo salvaje y la escritura animal, ha sido publicado por Plaza y Valdés el año pasado. Y de Isabel diremos que es profesora titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Jaén, pero es doctora en Filosofía por la Universidad del País Vasco. Yo la considero una experta en María Zambrano, a la que he dedicado mucho tiempo, y es una ecofeminista, militante y también animalista, y será presentada por Verónica Perales, que es otra artista hipermedia, profesora de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, con un perfil concomitante con el de Isabel. Y tenemos a Isabel ya al otro lado del teléfono. Vamos a saludarla. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Patricio? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de poder hablar contigo unos minutos aquí en esta emisora. Vamos a empezar, si quieres, por este tema más general que aparece en tu libro de muchas maneras, que es estas relaciones entre feminismo, ecologismo, animalismo y otros ismos, que no siempre son una relación, digamos, exenta de espacios de fricción y que no son siempre coincidentes. ¿Tú cómo te sitúas en ese plural universo de las autocalificaciones? Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Sí, hay un vínculo, ¿no?, dentro del ecofeminismo y el ecofeminismo de la red en la que yo estoy. Trabajamos en este sentido, ¿no?, en esta unión entre lo que es el animalismo, el ecologismo y el feminismo, ¿no?, como has dicho. Porque, se trata un poco de ver cómo tanto las mujeres como la naturaleza, podríamos decir de manera general, como los animales humanos, ¿no?, han compartido formas de opresión que son similares, que tienen, por decirlo así, la misma estructura de dominación, ¿no? Por lo tanto, entendemos que, claro, que si alguien quiere entender, comprender o estudiar qué es dentro del feminismo, ¿no?, la opresión o la dominación que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia, qué estructuras lo han permitido, pues que eso, para poder comprenderlo bien, hay que estudiar también cuáles son esa dominación que ha sufrido la naturaleza y al mismo tiempo los animales humanos. Esto más complicado, pero por decirlo así, eso sería la entrada, ¿no?, para entender ese vínculo entre las tres las tres categorías, y que efectivamente no está exenta de fricción, como dices, entre los grupos militantes y políticos también. Sí, dedicas un capítulo a hablar de esta relación entre estas opresiones y la intersección de estas opresiones, pero quizás deberíamos empezar por el título del libro, que es bastante misterioso y bastante sugerente, ¿no? De lo salvaje y de la escritura animal. Vamos a empezar por la primera parte. ¿Cuál es el concepto de lo salvaje que tú acuñas aquí y que rescatas para desarrollar en tu libro? Sí, mira, yo aquí lo que trato de hacer, ¿no?, en una primera parte del libro, por decirlo así, ¿no?, es rescatar este concepto de lo salvaje y resignificarlo, ¿eh? Pero resignificarlo con sentidos que ha tenido a lo largo de la historia cultural, y para ello lo que hago es analizar un poco primero la historia de este concepto, que ha sido una idea, por decirlo así, denigrada o abyecta, ¿no?, lo que es lo salvaje, tanto hablando de sujetos salvajes como de naturaleza salvaje, y lo que yo, después de hacer ese análisis, lo que quiero es recuperar un sentido de lo salvaje afirmativo, entendiéndolo, por decirlo así rápido, como un lugar límite, un lugar fronterizo, donde podemos encontrar aquellos vínculos que tenemos con lo que es la naturaleza, ¿no? En vez de verlo como algo negativo, darle la vuelta y verlo como algo positivo, como se ha visto muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Es algo que yo lo que hago es rescatar ese sentido que está más oculto a lo largo de la cultura, ¿no? De alguna forma. Te decía que en el libro utilizas mucho la figura de María Zambrano, de esta filósofa importantísima, primera mujer que ganó el Príncipe de Asturias, en fin, una mujer del 27, una gran pensadora. La utilizas, incluso la pones como un antecedente, digamos, del ecofeminismo avant la lettre. Es decir, la colocas ahí y utilizas sus reflexiones, rescatas ese concepto fundamental en María Zambrano, que es la razón poética, para acercarla al lugar donde quieres ir, a este otro concepto que tú misma has acuñado de escritura animal. ¿Nos puedes explicar un poco esto, cómo usas a María Zambrano y qué rescatas de ella y a dónde quieres conducir esta reflexión?
Vale, sí, esto sería el nudo de todo el libro, ¿no? Porque, bueno, claro, yo es que he trabajado mucho sobre María Zambrano, me ha acompañado siempre a lo largo de mi carrera, por decirlo así, de mi vida. Y bueno, pues yo tenía como 2 vías de investigación y lo que vi, que lo que yo estaba tratando de pensar sobre lo salvaje y cuestiones ecofeministas y de expresión de lo salvaje, pues que las veía reflejadas en una nueva lectura que he vuelto a hacer de María Zambrano, ¿no? De una forma quizás un poco arriesgada, ¿no? Cogido y, bueno, creo que la filosofía hay que arriesgarse también, ¿no? He cogido el concepto de razón poética, como dices tú, ¿no? Y claro, estaba ahí pensando, y a partir de otros textos suyos también, cómo ella, pues, se puede interpretar también que está pensando cuestiones vinculadas a lo que ahora nos interesa dentro del ecofeminismo. Esto no es extraño, parece muy raro, que parece que una cosa así que dices que está cogida por los pelos, pero bueno, sí, esto sería ya más académico, ¿no? Pero claro, si tú coges los antecedentes o las lecturas que María Zambrano hacía, el lugar en donde se situaba filosóficamente, podemos ver que mucho del ecofeminismo más materialista, pues también de alguna forma viene de ahí, ¿no? Hay un autor ahí que uniría todo eso, que sería Spinoza, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Que es, fíjate, del siglo XVIII, pero quiero decir que ella era muy spinosiana, y mucho de un feminismo material que se hace ahora viene también de ahí. Entonces son como dos lugares que al final confluyen, y yo en mis lecturas veía que confluía de hecho incluso en su propia escritura, ¿no? Y bueno, y luego por contestar al otro que me has dicho, lo que es lo de la escritura animal, ¿no? Bueno, pues ese concepto que yo trato de desarrollar aquí, que ya había estado trabajando antes, bueno, pues con ello lo que cogí es un poquito la idea del nature writing, ¿no? De la escritura de naturaleza, que es bastante conocida, que como todo el mundo, bueno, o se sabe, está bastante estudiado, ¿no? Es esa escritura en la que se trata un poco de expresar esa conexión con la naturaleza, con el entorno, con las vivencias, y siempre acentuando la dificultad de expresar experiencias difíciles de contar, ¿no? Y claro, la razón poética de María Zambrano tiene mucho de esto. Ella lo que trata de hacer con la razón poética es buscar una escritura que, más allá de la escritura filosófica más convencional, ¿no? Pues, trata de recoger lo que la poesía o la literatura ha hecho a lo largo del tiempo y entonces llenar la filosofía de poesía en ese sentido, es decir, de utilizar más metáforas, formas de expresión en las que también se trata de escribir sobre aquello difícil de expresar, ¿no? Bueno, ya María Zambrano era una gran mística, ¿no? Y también, bueno, de toda la mística, sobre todo la mística española, pues recoge un poco todo ese problema, que todo confluye un poco en el mismo lugar al final, ¿no? Veo que, siguiendo a María Zambrano y a tus aportaciones en el libro, que hablas de la metáfora del corazón como un modo distinto de conocer del intelectual o el racional, ¿no? Que dices que busca un conocimiento que ligue al sujeto con lo vivo, ¿no? Es decir, es de alguna manera vinculado a esta razón poética, digamos, que nos permitiría acceder a subjetividades no humanas, y también a reconocer lo que de animal hay en nosotros, vienes a decir en tu libro. No sé si puedes desarrollar también un poquito esta idea de este saber que nos acerca a lo vivo, en caso de María Zambrano incluso a los astros y a las plantas, ya, pero un poco esta idea de ese vínculo que no es racional, que podemos establecer con lo vivo a través de esta metáfora del corazón o de esta razón poética. Sí, la metáfora del corazón es una metáfora que ella utiliza mucho y bueno, desarrolla no en muchos textos, pero sí en algunos muy importantes, ¿no? Y bueno, lo que ella, pues lo que trata de hacer ahí es coger eso, es un órgano, es como yo lo analizo, es un órgano material, ¿no? Es algo material que está dentro de nosotros, ¿no? Es parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y en esta y lo que hace es ver que es el órgano principal que está latiendo y nos permite vivir en este sentido, ¿no? Y recupera un poco esta idea también de que en el corazón, bueno, esta idea del pensamiento que estaba en el corazón, que antes se entendía así, no en nuestra mente, sino más en el corazón, ¿no? Y bueno, entonces lo que ella trata de pensar es ese corazón de nuestros cuerpos humanos con el corazón de lo que es el universo, ¿no? Y ese vínculo entre los
dos centros, ¿no? Y es un poco, en este lenguaje muy